Ahora vamos a hablar del proceso de reembolso a Medicare. ¿Cómo es que funciona? Medicare internamente, les voy a pedir que se refieran a los materiales, a la página 8. Que en la página 8 va a encontrar un diagrama que prepara el mismo contratista de Medicare. La 8. Es la 8 de la segunda parte, sí, la 8 de los anexos. Este es un documento que preparó el mismo contratista del gobierno ilustrando cómo es que ellos funcionan. Y vamos a discutir eso ahora. Como ven en el número 1, ellos pusieron una ambulancia allí, así que ya seleccionó el beneficiario. En el 2 va donde su hospital o su médico. Le somete la factura el médico del hospital a Medicare. Y en el 4, Medicare hace el conditional payment. Entonces empezamos en el 5. En el 5 es que empieza el trabajo del abogado. El 5 es notificarle al COBC, que es el Coordinator of Benefits Contractor, de que está esta reclamación, de que usted es el abogado de esa persona, está reclamándole por las lesiones, las especifica, y más adelante le voy a decir exactamente cómo hacer esas cartas, y contra quién está reclamando, y la fecha del accidente. Con ese número 5, el Coordinator of Benefit Contractor lo único que hace es recibir esa notificación y referírsela a otro contratista del gobierno, que es el MSPRC, el Medicare Secondary Payer Recovery Contractor. Oye, en el 5 yo he visto que la responsabilidad, por lo menos estatutaria, es del demandante, pero hay muchos abogados demandantes y obviamente los beneficiarios que no saben de esto. Y entonces cuando el abogado del demandado lo notifica, el demandante se hace un 8, dice que no sabe nada, hay que explicarle al demandante. ¿El demandado puede notificar también para estar seguro de que no hay penalidad? Sí. Al final del día, ¿de quién es la obligación? Yo no creo que está tan claro. Está la obligación de estas 3 personas de hacer el pago. Si tú aseguradora quieres asegurarte, tú puedes notificarle a Medicare el pago. Y después le puedo dar una formita, que es una hoja de consentimiento para que Medicare le copie a usted toda esa correspondencia. Pero ¿quién le notifica al COBC? Que es el paso número 5. Pues le corresponde al demandante, ¿verdad? Es lo más fácil. El demandante es el que tiene el control de la información. Pero si el demandante no lo hace, se puede dar la situación que usted entonces debe hacerlo. En un mundo ideal, en la orden de manejo de caso del tribunal debería haber un parrafito que diga abogado demandante en 30 días notifica al COBC. Así que eso vamos a hacer por Inception a ver si eso se llega hasta allá. Pero porque la aseguradora no tiene forma de saber realmente que existe esa regulación. Bueno, si te llega la demanda, pues ya tú ahí identificas. Tú como aseguradora no digo, lo que pasa es que tú tienes las situaciones, la aseguradora, digamos, un CIE que está participando en el caso de la corte demandada, pero digamos una aseguradora de salud que quizás cubrió servicios de dirigente, de demandante en este caso, el asegurador de salud no tiene forma de saber qué está llevando. Sí, lo de salud es otro monstruo aparte. Ahí pues yo no sé cómo es que ellos se mantienen al día. Aquí estamos hablando del liability, de los planes primarios, y ahí te vas a entregar cuando te llega la demanda. Tu abogado demandado identifica el beneficiario Medicare o no, pues activo el protocolo. Una reclamación extrajudicial también. Sí, esto se da mucho. Yo pues soy ajustador de seguro también y trabajo mucho estos casos con el reclamante directamente. Ustedes se deben de imaginar lo difícil que debe ser explicarle al beneficiario Medicare de que básicamente te dicen Medicare y ahí se quedó la conversación y pues es mucho más difícil para el ajustador que para el abogado porque tiene un contraparte que por lo general va a entender estas obligaciones. Así que en el 5 le notificaron al COBC que está esta reclamación. En el 6, del 5 al 6, el COBC le refiere al MSPRC el caso. El MSPRC, que son las siglas que están aquí abajo a la izquierda en el documento, ellos se van a encargar de notificarles a ustedes cuáles son los gastos relacionados. En el número 6, y brinca un paso, en el número 6, una vez le llega el caso al MSPRC, te van a enviar el Rights and Responsibility Letter. ¿Okay? Esa es en la página 9. Hay un modelo de ese Rights and Responsibility Letter, que es la primera correspondencia
que va a estar recibiendo del MSPRC. De vez en cuando, entre el 5 y el 6, después que uno notifica al COPC, puede ser que uno reciba una carta del COPC pidiendo información adicional, porque a lo mejor la carta de notificación se le quedó algo. Y entonces pues uno tiene que llamarlos o enviarle por carta la información que requieran para que entonces se active el paso número 6. Pero todo esto se lo van a estar copiando, es cuestión de reaccionar a ella. Con activar el número 5, que es la notificación, ahí arrancó. Ya se supone que todo el proceso siga corriendo. La carta está en la página 9, que es el Rights and Responsibility Letter. Es únicamente informativa, dejándole saber al beneficiario cuáles son sus obligaciones, el hecho de que no tiene que hacer nada y que se debe sentar en su casa a esperar 65 días en lo que ellos completan el paso número 7, que es hacer la búsqueda de cualquier pago relacionado, y le envían el famoso Conditional Payment Letter, que es el número 8. Si pasan a la página 15 del anejo, van a ver un modelo del Conditional Payment Letter. De entrada, esa carta les dice: "This is not a bill. Do not send payment at this time." Okay. Eso no es para estar enviándole cheques ni nada, eso es para efectos informativos nada más. Esa carta de entrada les dice que identificaron la reclamación y que identificaron unos gastos relacionados. Ustedes ven un blanquito que hay en la parte de abajo de la número 15. Ahí les va a poner la cantidad de los pagos condicionados que ellos entienden que están relacionados a la transacción. ¿Okay? Y entonces viene esta carta en la página número 18. Esa carta va a venir con un desglose de los cargos que Medicare entiende que están relacionados al accidente. Okay. Usualmente pues está lleno de más líneas. Esto es de un caso activo que yo tengo que le borré pues todo lo importante. Digo, lo que identifica las clínicas de las personas. Pero tienen una idea aquí. Ustedes van a ver, le van a decir el proveedor que facturó, le va a decir el código de diagnóstico. Esos son los ICD-9 codes médicos de facturación médica. Va a ver los códigos de diagnóstico, va a ver la fecha en la que se brindó el tratamiento y el cargo. Como Medicare no paga lo que se le factura y paga mucho menos, en este caso en particular le facturaron $16,000 y Medicare pagó $5,000 nada más. Medicare tiene unos fees mucho más bajitos que inclusive los planes médicos para pagar. Una pregunta. Ese es el paso. En ese paso entonces ellos pudieran decir, mira, no es beneficiario. Sí, en ese paso, si no tiene gasto, pues ya te lo vas a saber. Si ni siquiera va, bueno. Hay un paso previo donde confirman no es beneficiario. Sí, antes de esto te va a decir, tú vas a saber si es beneficiario o no. O sea, en realidad tú estás notificando los casos que tú crees que son beneficiarios. Lo que te va a confirmar o no si Medicare gastó dinero o no. En esa condición. Porque puede otras condiciones que... Sí, exacto. Igual se da que ponen aquí en esta hoja, esto es data entry, esto es una persona allí y puede ser que muchas de las cosas en el listado no estén relacionadas. Alguien me estaba hablando en estos días de un caso de una señora de Moca que tenía 5 cargos de Boston. Y ella nunca había salido de Puerto Rico. Así que es data entry, así que hay que estar pendiente de estos listados, de que sean lo que son. Sí, y a veces está otros asuntos que no están relacionados, porque por ejemplo le ponen asuntos que tienen que ver con el cardiólogo o asuntos que tienen que ver con el gastro, que no tiene nada que ver con la acción. También eso se puede reclamar que no es parte para que se deduzca. Entonces, en cuanto al asunto que menciona el compañero de si es o no beneficiario y cómo uno lo sabe, Medicare tú le escribes, pero Medicare si no es beneficiario, ellos no son quienes te contestan, te van a referir a la Oficina de Seguro Social, donde ellos son los que certifican que esa persona no es beneficiario de Medicare. Una vez llega esta carta. Ok, una vez llega esta carta, que ya estamos en el punto número 8. Y más adelante en los protocolos les voy a decir lo que yo recomiendo que se haga con eso, pero les adelanto que el abogado demandante y el demandado deberían ver estos cargos, ¿verdad? Y ver que no suena, como que no parece que sea relacionado.
¿verdad? A lo mejor si ves muchos cargos de $5, pues no vas a pasar el trabajo de ver exactamente cuál es el código de diagnóstico, pero si empiezas a ver cargos grandes, o ya tú sabes el tratamiento de tu cliente, sabes que fue una cirugía y que recibió 10 terapias, pues más o menos uno ve aquí si está relacionado o no. Se da mucho que hay cargos que no están relacionados, y entonces ahí brincamos al paso número 9. En ese caso, el abogado demandante puede impugnar esos cargos. Y es tan rústico como coger la lista, circular, decir esto no está relacionado, y le ponen una cartita, esto no está relacionado porque la señora padece migraña y el CT scan de la cabeza, todo, lo que sea. Y ahí Medicare te va a contestar, ok, ¿te doy la razón, sí o no? Si te doy la razón, pues te reduzco el pago por esta cantidad. ¿Sí? Cuando usted está recibiendo esta carta, y es mi recomendación, esto es temprano en el caso, ¿verdad? Ya el abogado demandante identificó que la clienta pues es beneficiaria de Medicare, pues ya no empieza ya enviando la notificación al COBC, ¿verdad? Que estamos trabajando con esta carta, a lo mejor en la deposición nos sentamos los abogados y lo discutimos, mira, recibí esto, ¿qué es relacionado o no? Y el mensaje principal de todo esto es no dejarlo hasta el pre-trial o hasta el día que están dando la transacción para empezar todo este proceso, porque se van a frustrar con el tiempo que se tarda Medicare. Así que en teoría, vamos a hacer que estamos hablando de un caso, un litigio activo, pues ya el 8 lo recibimos temprano en la reclamación, nos sentamos, los analizamos, se le disputa los cargos a Medicare contesta y sigue el caso. Ahí pues sigue el caso, tienes eso, el abogado demandante debería estar al día en si la clienta está recibiendo tratamientos adicionales para tratar de proyectar cuánto se le debe a Medicare, ¿verdad? Porque tiene el conditional payment, a lo mejor te llegó en enero y vas a transferirlo en diciembre. Así que pues hay que hacer un trabajito de poner al día esas cantidades. Y después les voy a explicar cómo hacerlo. A través de la clienta pueden entrar al website de Medicare y ver todos los cargos relacionados. Pero ya tienen una herramienta bien valiosa, tanto el abogado demandante para saber qué es lo que está reclamando, como de la aseguradora, de poner una reserva para esa cantidad, porque es un gasto que vas a tener que pagar probablemente. Así las cosas, y viene entonces el catch-22 de esto de Medicare, y es que Medicare no te va a dar cuánto es la cantidad final que se le debe, hasta tanto no transija. O sea, que uno tiene el Conditional Payment Letter, que es un estimado, es lo que ellos tienen, pero por eso es que te ponen en esa carta, this is not a bill. No me la pagues porque la cantidad podría subir o algo puede pasar con ella, y no es hasta que tú transijas que le envías entonces a Medicare el acuerdo, que ellos dicen, ok, pues ya, estoy de acuerdo, me debes X. Y ese es el catch-22 de todo esto. Me quedó un poquito atrás en la laminilla. En esa primera está la notificación y a quién se le debe hacer. Puede hacerse por teléfono o por carta. Esto es el COBC, que es el Coordinator of Benefits Contractor. En la página 36. No, esta es la presentación que creo no la tienen. La presentación va a estar disponible, o está ya disponible en la página de Microjuris del curso. Va a estar disponible tanto los anejos en formato digital como esta presentación en PowerPoint para que puedan hacerle referencia después. A los que son, no importa que no seamos... Sí, no, eso es abierto al público. Está bien, volviendo un poquito atrás, ahí van a encontrar en el PowerPoint la información que debe contener esa notificación. Y entonces llego al MSPRC. Más adelante, cuando hablemos de los protocolos, está incluido en los documentos un modelo de esa carta de notificación que pueden usarla para estar notificándoles. Esto pues, es un overview del proceso. Ok, volviendo, estamos aquí todavía en el paso número 6. Desde el 6 al 8, Medicare tarda 65 días en enviar el Conditional Payment Letter. Y están enlistados los cargos. Estoy echando para atrás, pues nos quedamos atrás en el PowerPoint para algún dato que se haya quedado. Así que ya desde que reciben la carta número 6 en el diagrama, en más o menos 65 días, pues uno ya debe estar esperando el Conditional Payment Letter. Si no lo reciben, pues no está de más llamar, esperar media hora y preguntar.
Ok, aquí está uno puede objetar los cargos. Entonces, este es el website que le estaba mencionando, que el abogado demandante, con el consentimiento de su clienta, les puede, en mymedicare.gov, ustedes hablan con su beneficiario y le piden, créate la cuenta y comparte el password conmigo, abogado, para yo poder estar actualizando mi expediente con los cargos de Medicare. En mymedicare.gov, una vez ya se estableció el caso en el COBC, va a haber un tab que dice Conditional Payments y ahí se va a estar reflejando en vivo esos cargos. Así que creo que lo más difícil ahí va a ser convencer a la señora que tiene que entrar en la computadora y crear la cuenta, pero una vez ya logran eso, pues ya tienen el password de ella y van a poder, ustedes demandantes, accesar la información. Obviamente la aseguradora pues no puede pedirle eso, pero la abogada demandante está en muy buena posición con el website de obtener esa información. Yo una pregunta y no sé por qué. Hay veces que hay clientes de 64 años, 65 años. La frontera. Sí, con unos hechos que uno sabe que están usando la hasta que hemos 66 años. ¿Qué hace uno en ese caso? Yo le notificaría. Porque lo determinante aquí es el tratamiento médico. Si sigue en tratamiento médico, pues Medicare va a estar pagándolo desde que se convierte en beneficiario de Medicare. Así que, como es bien difícil saber, si estás del lado demandante, lo más probable vas a esperar que la aseguradora te va a exigir la evidencia de que Medicare no pagó. Así que lo mejor es notificar y ir a la asegura. Okay. Entonces, ya llegamos al Catch-22. Así que decidimos que vamos a transferir por $15,000. La carta de Medicare, hice mi trabajo, entré en mymedicare.gov, sé que son $5,000 los gastos de Medicare. Pues ahí, pues con cierta certeza, uno puede acordar una transacción de $20,000. Los $15,000 de compensación más los $5,000 de Medicare. En ese momento, uno le somete a Medicare los datos de la transacción con los honorarios de abogado y los gastos incurridos. Ese es el paso número 10. Ok, se llegó la transacción. Esta es la página 8, que está el diagrama. Se llegó la transacción. Te estoy pagando, pero el cheque no va a salir hasta que se le notifique a Medicare la transacción para que Medicare entonces envíe el Final Demand Letter, que es la factura final. Algo bien interesante de Medicare es que Medicare, de esos $5,000 que identificamos que se les debe, va a abonarle, le va a reducir el porciento de honorarios de abogados y los gastos. Así que de los $5,000, a lo mejor esa factura baja a $3,000. Y aquí hay un ejemplo de cuál es el proceso interno de Medicare de acreditar esos cargos. Este es un ejemplo que lo saqué del manual de Medicare, que Medicare como gobierno le da al MSPRC contratista de cómo debe acreditarle al beneficiario los gastos que incurrió en el litigio, ¿verdad? Medicare está siendo justo y diciendo, ok, pues está bien, me vas a pagar, reconozco que incurriste en unos gastos, yo voy a aportar a esos gastos, reduciendo la cantidad que me debe. En ese caso, para los matemáticos del grupo, está la transacción de $20,000, Medicare pagó $10,000, los honorarios de abogado fueron el 33%, hay $500 en el gasto del perito. Entonces Medicare hace el siguiente cálculo, hace la proporción de gastos a transacción. Ok, tiene 7,100 de gastos entre la cantidad de la transacción, que son los 20,000, y sacas un 35%, más o menos, que le va a acreditar al beneficiario. Así que en este caso en particular, Medicare que se le debe $10,000, pues Medicare te va a calcular el 35% y le va a restar de los $10,000 los $3,550, que es el 35.5% de la transacción. Así que el Final Demand Letter va a reflejar ese cálculo, lo que sea que hayan sido los gastos más los honorarios. ¿Está bien? Así que esa transacción de $20,000, ¿perdón? ¿Van a ser 7,000 los que va a recibir entonces el Medicare va a recibir 6,400? Medicare hay que hacerle un cheque de $6,450 a Medicare y la diferencia se van a dividir entre el abogado y la reclamante. La pregunta es si el abogado demandante va a cobrar los honorarios de los 20 o del neto.
Depende de lo que haya acordado con la... Por eso, y yo no tengo la contestación. Esa es la... Si va a cobrar de los 20, pues ya Medicare le va a estar pagando parte de su honorario, pues se lo está reteniendo, ¿verdad? Aquí tiene lo primero el domingo. Se supone que la compañía de seguro no pague hasta que no haga ese clearance con... No, aparte de enero 1 de 2012, la aseguradora tiene que notificar que hizo el pago. Esa es la obligación. ¿Cómo la aseguradora maneja el riesgo de que, siendo solidariamente responsable con la reclamante y su abogado por ese dinero, asegura de no pagar mal para no pagar dos veces? Pues cada aseguradora tiene su manera, y parte del problema es que cada aseguradora ahora mismo tiene su librito. Sí. ¿Por qué son 10,000? ¿Por qué la transacción son 20 y no son 10,000? Bueno, en ese caso, pues eran 10,000 en compensación, más los 10,000 de Medicare. 20,000. En ese ejemplo. O sea, que acordaron $10,000 por la compensación de la clienta por sus lesiones y sufrimientos y angustias, más ya tenían la factura de 10,000 de Medicare, así que la transacción es 20. De esa transacción, entonces, Medicare va a perdonar de los 10, $3,000 y pico. Me parece como que lógico que esos 3,000 y pico van al reclamante, y entonces el abogado pues usualmente cobró arriba del 10. 20. Sí, no, por eso la pregunta es si el abogado del demandante cobra del 20,000 o si cobra los 10,000, que es la transacción tradicional. De los 20, porque hay Sí. No, por eso es cada cual. Yo no tengo la contestación de eso. Eso es, lo estoy planteando lo que le podría decir algún cliente algún día. No sé. Que de acuerdo a eso es de los 20. Sí, de acuerdo a esto, Medicare les va a estar pagando al abogado $3,050 de esos honorarios. Bueno, lo que pasa, yo no lo veo. Ahí lo que ocurre es que si es 20,000 y el abogado cobra 6, Medicare, a esos 3,000 se los está restando a la parte de lo que le sobra. Correcto. Pero el abogado está cobrando honorarios sobre la partida de Medicare. Y ese es el punto que hablamos al principio, porque uno no quiere coger un caso con beneficiario Medicare, pues eso podría ser un buen incentivo. Eso lo... Sí, exacto. Volviendo a aquello, entonces, la evidencia para el tribunal de que es el daño especial, pues esa cantidad que diga el Conditional Payment Letter, más actualizada, ¿verdad? Hay que ver cómo se actualiza eso. Pero como la realidad de los casos que son los menos que se ven en la vista, ¿verdad? En sus méritos, pues. Pero sí se va a dar el caso que hay que averiguar. Vienen unos cambios por ahí que les voy a explicar al final, que va a hacer todo esto un poquito más fácil. Pero hasta ahora Medicare nada más los ha anunciado, no ha sacado el anuncio final. Para referirnos a los documentos nuevamente, en la página 19 encuentran el famoso Final Demand Letter. Esta es la carta que ya llegaron a la transacción. Aquí va a estar ya el cálculo, eliminándole los honorarios y los gastos, y le va a decir: usted me tiene que pagar en 60 días. En esta carta también les va a notificar sobre sus derechos de apelación y los derechos de pedir un waiver, que es otro de los derechos que uno tiene bajo el programa. Así que Final Demand Letter, van a ver muchas aseguradoras diciéndole: ok, vamos a llegar a esta transacción por X, pero el desembolso no lo voy a hacer hasta tanto tú me entregues el Final Demand Letter, en cuyo momento yo le voy a pagar la cantidad que dice esta carta a Medicare, y la diferencia va para el beneficiario y su abogado. Y después esa carga a la compañía de seguro. Sí, bueno, para que la compañía de seguro tiene que ver cómo trabaja con este riesgo, de que con cada pago que le haga un beneficiario emite un cheque, un riesgo de la posibilidad de que vuelva a reclamarle, y pues una de las maneras que la aseguradora se protege, y al final del día acaban de protegerse ambas partes, porque el abogado demandante se garantiza que se le va a estar pagando a Medicare. Así que la clave de esto es hacerlo todo con tiempo, para que a lo mejor el tiempo de espera sea
Ya tenemos el caso listo, tenemos la transacción. Lo que se va a tardar la transacción en cobrar va a ser los 30 días que le notificamos la transacción a Medicare y llega el Final Demand Letter. Así que hay algo de atraso, pero no es lo mismo que llegar a la transacción y entonces ese día llamar al COBC para que empiece todo el ciclo completo. Y ahí empiezan las frustraciones, y los clientes a llamar y el juez a poner presión y pues la mejor manera es empezarlo todo temprano. Oye, para tener algo claro, perdón, de los $1,000 de penalidad no es de los 60 días esto. Si los $1,000 es del deber de notificarle y es una penalidad a la aseguradora. Esto es de notificar nada más. La penalidad en el reembolso es el doble de lo que se le debió haber pagado a Medicare. Entonces, si yo llego hoy a un acuerdo o un laudo o una sentencia, ¿cuánto tiempo tengo para notificarlo? Bueno, en el aspecto de notificación tienes 45 días. Okay. Y ya en el día 46 empiezan los $1,000 por día. Se supone. Esa es la primera aseguradora. Eso es lo de acá. Eso es lo de notificar, es el segundo requisito. Esto no afecta en nada a lo del reembolso. Por eso hay que tener bien claro las dos cosas. O sea, esto, lo de notificar es únicamente la aseguradora, ahí el abogado demandante no tiene nada que ver en eso. Aparte de cooperar, ¿verdad?, la información que le pidan, etcétera. En el lado de reembolso, desde que llega el Final Demand Letter, tiene 60 días para pagar la Medicare, si no empieza a acumular intereses y se pone fea la cosa. Ahí, para acabar el diagrama, ya llega el Final Demand Letter y uno tiene 3 opciones. Te ponen pagar y ya completaste el caso. Te ponen el número 2, que es el proceso apelativo, o te pones el 3, que decides no pagarlo, incurres en intereses y vas a recibir una carta de que le están refiriendo el caso al Departamento del Tesoro y después te meten como una cárcel que hay acá abajo. Yo creo. Como eso es el Departamento del Tesoro, que entonces empieza una acción contra quien quiera. Para hablar un poquito del proceso apelativo, es algo un poquito bizantino, ¿verdad? Lo que les voy a explicar de cómo funciona Medicare internamente con esto. Uno tiene dos opciones, ¿verdad? Si no estás de acuerdo con ese Final Demand Letter, una es el waiver. Y la misma carta al Final Demand Letter te va a decir los términos que tienes para presentar ese waiver. Uno puede presentar un waiver por financial hardship. Vamos a decir que te quedaste parapléjico, los límites de la póliza son $100,000, Medicare gastó $100,000 en gastos médicos. Pues tú, después que transigiste, ¿verdad? Porque ya te tiraste por el riesgo. Pero con Medicare tienes que comprometerte a la transacción y después es que tienes derecho a apelar. Entonces tú vas a donde el contratista y le pides por la condición X, Y, Z de que no puedo trabajar, tengo 5 hijos, etcétera, financial hardship, que Medicare entonces te perdone parcial o totalmente el derecho de recobro. Está bien, pero ya para ese momento transigiste por los $100,000 y entonces estás a la merced de Medicare de que te conceda o no ese waiver. El segundo es la apelación. Y uno puede apelar 3 cosas. Puedes apelar la existencia de la obligación de pago a Medicare. Puedes apelar la cantidad de pago a Medicare, que entonces eso es lo que hizo en el caso de Hayden, que es el que hablamos anteriormente, que le estaba cuestionando por qué Medicare tiene derecho a recobrar o la cantidad si yo incurrí en la mayoría de la negligencia comparada. Pues en este proceso de apelación es que comenzó eso. O revisar la determinación del waiver que les mencioné anteriormente. Y entonces aquí están los niveles de apelación. Antes de llegar hay que hacer 4 cosas antes de llegar a un tribunal. Primero, se le apela al MSPRC, que es el mismo contratista que les envió la carta Final Demand Letter. Uno le envía una carta apelando, exponiendo las razones. Si el MSPRC no te da la razón, pasas a un Qualified Independent Contractor, que es un contratista del gobierno que se dedica a revisar apelaciones administrativas. Si te ponchaste ahí también, ahí vas ante un juez administrativo federal del Departamento de Salud, de Seguro Social, quien va a escuchar esa apelación. Esas apelaciones usualmente son por teléfono. El juez no está aquí, es un conference call, tú le das algo bastante informal y entonces él determina. Si todavía no te están dando la razón, vas al Medicare Appeals Council,
que eso es el Foro Administrativo Apelativo de Medicare, y a manera de ilustración les incluí en los materiales 2 decisiones del Medicare Appeals Council decidiendo estos casos. Para que tengan una idea, ilustra bien todos los pasos apelativos, ilustra los issues. Ok, y ahí están estas 2 decisiones. Por lo general, pues no es el foro más amigable, ¿verdad? Pero hay que pasar por eso. Después de eso, tienes que ir a una revisión judicial ante el Tribunal de Distrito Federal. Después brincas al apelativo y después acabas en el Tribunal Supremo Federal. El caso de Hayden, vale la pena que se lo lean porque pasa por todos esos pasos y ahora radicaron en el Tribunal Federal. ¿Y cómo va? No, está radicado. No, está pendiente. Así que sabrá Dios. Parece mucho trabajo. Así que yo no sé si... Yo personalmente nunca he estado envuelto en el proceso apelativo, ¿verdad? Se lo estoy informando. Pero se ve bastante cuesta arriba el apelar estas decisiones. Por lo menos uno intenta el primero. Sí, no, por lo menos hasta el... Inclusive en el primero ellos se pueden apelar hasta aunque ya te hayan hecho el cheque, porque yo le pregunté que yo estaba en desacuerdo con algo, pero ya había pedido el cheque. Si te lo envío, te puedo, como quiera puedo apelarte, y me dijeron que sí, que podía apelar y se lo devolvían a la cliente. Sí. Así que nada, el pionero que se embarque en ese proceso, pues me llama y me lo deja saber a ver cómo le fue.